Bien, muy bien, me encantan los mercados. Viste que dice, Scioli se mueve al centro. Y uno se dice, ¿cuándo estuvo lejos del centro Daniel Scioli? ¿No? Habrá hecho así y después volvió. En realidad así y después volvió, ¿no? A la izquierda. Se estará perfilando para cabecear si va al centro. Es un genio Scioli. Es decir, si los mercados creen que ahora se mueve al centro. Pero bueno, ¿cuál es tu explicación, digamos, a partir de lo que sucedió hoy en la economía de la Argentina? No, la explicación que dieron ustedes es muy clara. Yo creo que, por un lado, empieza a haber señales. A ver, es claro que independientemente de quién gane, más o menos hay perspectiva de lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque la economía argentina necesita crecer, necesita generar empleo, y con esta macro desequilibrada, con este atraso de precios relativos, con este déficit fiscal financiado con emisiones, es imposible recuperar las fuentes de crecimiento. Por lo tanto, más tarde o más temprano, el que gane va a tener que hacer las correcciones. ¿Cuál había sido el problema con Scioli? Que desde que fue nombrado candidato, dejó de hablar de economía y el único que hablaba de economía era el ministro de Economía actual, que decía vamos a seguir haciendo lo mismo, todo no va a cambiar, vamos a seguir estando. Y en los últimos días me parece que hubo una especie de desplazamiento también en ese discurso. Hay menos Kicillof y más Scioli, decís. Diría hay mucho más Scioli, pero mucho más también lo que su equipo económico empieza a pensar y que va mucho más en línea con las correcciones necesarias para volver a tener nuevamente una economía en expansión. Entonces, de alguna manera, me parece que los resultados electorales, tanto Scioli primero como Macri segundo, empiezan a calmar porque la direccionalidad de la política económica a partir del 10 de diciembre más, digamos, va a cambiar. Quizás la diferencia entre uno y otro esté dada por la política que cada uno le va a requerir distintas medidas y por la velocidad de los cambios. Para la economía, digo que son los economistas, los empresarios, las empresas, los bancos, los agentes financieros, digamos, Scioli, Macri, Massa, ¿son más o menos lo mismo? Son más o menos lo mismo en materia de lo que están pensando en política económica. ¿Por qué? Porque ese va a ser un desafío para el próximo presidente. Para la gente común, para el asalariado, para el trabajador, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque el empleo está estable y el tipo de cambio no se mueve. Entonces, generó esta especie de sensación de estabilidad, de economía de la felicidad, en donde la gente, la única preocupación está puesta quizás muy fuerte en la inflación y trata de ganarle comprando. Quieren comprar autos, quieren comprar dólares, quieren un poco de alguna manera ganarle la batalla. Ahora, todos los que vos dijiste antes, inclusive los mismos candidatos, saben que esta sensación de estabilidad no es sostenible en el tiempo y que la única forma de poder que el consumo sea verdadero y que no te lo quite ningún programa de ajuste a futuro, es volver a darle sentido tanto al consumo de la inversión y recuperar las fuentes de expansión. Claro, lo que habrá probado Scioli si llega a convertirse en presidente es que aún con un montón de variables de la economía que están mal, sosteniendo un poco el consumo y atando el dólar de la mejor manera que se puede, con emisión, con swap chino, como sea, se gana una elección también. Se gana, pero no se sostiene. Este es el problema. Sí. Es el problema para Scioli. Es el problema para Scioli y también va a ser el problema para Macri. Claro. Esto tenemos que mirar lo que está pasando en Brasil y lo que pasó en Brasil. Claro. Dilma ganó con un discurso de que nadie va a cambiar. Y lo primero que hizo cuando ganó, puso un ministro que el mercado era potable, puso un programa de correcciones que iban en la dirección que la economía requería, pero iban en contra del discurso político que el gobierno había tenido. Entonces, yo creo que estos 70 días que nos quedan en la próxima elección, los candidatos van a tener que empezar a hablar de la economía. Claro. Nadie quiere hablar porque nadie quiere decir que va a tener que devaluar, pero tiene que empezar a dar algunas señales claras, porque si no después los riesgos políticos pueden ser fuertes. Sí, de hecho ni Scioli ni Macri han dicho qué medidas económicas van a tomar. No, seguramente. Fíjate que mientras el tipo de cambio desaparece de la escena, todo el mundo habla de cualquier otra cosa, de vamos a crecer, vamos por el desarrollo, pero nadie dice cómo lo hace. Cuando el tipo de cambio empieza a moverse, que es la única variable hoy que le puede llegar a hacer algún tipo de ruido al gobierno, la economía siempre vuelve a estar nuevamente en la escena política. Perfecto. A ver, ¿cómo viene la mano con la economía? ¿Cómo va a ir la economía estos 70 días? ¿Cómo va a estar el dólar? ¿Cómo crees que va a estar? No, yo creo que la diferencia entre este semestre y el segundo es que vamos a tener un impacto mayor del consumo, porque tenemos todos los salarios a pleno con los ajustes, todas las actualizaciones, las transferencias sociales. Va a ser unos meses mucho más volátiles que el semestre anterior. El semestre anterior estuvo muy planchado, en especial el tipo de cambio. Yo creo que ahora vamos a ver mucha más volatilidad, una mala declaración, una buena declaración. Puede hacer que el tipo de cambio de alguna manera vaya
vaya teniendo mayor volatilidad. Cuanto más nos acerquemos a las elecciones, más ruido va a haber. Hay muchísima liquidez, recién lo decían ustedes en el comentario, esa liquidez donde no encuentra bienes, donde empieza a tener incertidumbre, básicamente va contra el dólar. Yo creo que es lo único, no hay posibilidad de una crisis o de una mini crisis antes de octubre. Y el gobierno tiene todavía... No hay posibilidad de una mini crisis, eso es importante. Y te diría, el gobierno tiene instrumentos, digo, todavía puede aumentar un poco más la tasa de interés, total el impacto que puede tener la actividad es después de las elecciones, tiene todavía algunos instrumentos como para vender bonos, digamos, tiene algunos instrumentos para contener. Ahora, contener es lo mismo que ustedes dijeron en el anuncio, no está solucionando el problema, lo que hace es reprime, contiene el tipo de cambio y te lleva a la situación hasta el 10 de diciembre y que se haga cargo el que viene. ¿El dólar queda alrededor de 15 pesos? ¿Lo ve al blue? No te diría tanto el blue, lo que hay que mirar es la brecha. Eso va a depender de cómo siga la tasa devaluatoria del tipo de cambio oficial. Hoy el gobierno viene devaluando el tipo de cambio oficial a la mitad de lo que es la inflación. Quizás algo que puede hacer es, para calmar un poco el blue, es acelerar un poquito la tasa devaluatoria. Pero miremos la brecha. Yo creo que la brecha va a estar alrededor del 50 aproximadamente, va a tender a calmarse. Ahora va a depender mucho de cómo esté la liquidez hacia finales del año. Dante, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a Dante ustedes. Sica, entonces, dos temas para tener en cuenta, el dólar que recomendaba recién y también justamente que no va a haber, en principio, mini crisis en lo económico, que eso es importante.